Vamos a dar inicio a la segunda parte, que es la conferencia a cargo de Andrés Serralta. Él tocará el tema de antisemitismo racial y político. Lo voy a presentar, nuevamente digo que esto es una presentación abreviada. Andrés Serralta es magíster en Historia por la Universidad de Montevideo, docente e investigador. Es diplomado en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, diplomado en Docencia Universitaria por la Universidad de Montevideo, es diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Latinoamericana de Derechos Humanos, profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, es docente de docentes por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto Yad Vashem, Israel, es egresado del Instituto Silberman del Museo del Holocausto de Houston, Estados Unidos, es autor de los libros Genocidio Armenio, 1915-1923, Antecedentes, Perpetración y Consecuencias y Enseñar el Genocidio Armenio, Teoría, Metodología y Didáctica. Ejerce la docencia a nivel terciario y universitario. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Erika. Muchas gracias a la organización por la invitación para compartir con ustedes esta jornada. Le agradezco la presencia también a las autoridades nacionales presentes, a las autoridades comunitarias, a las distintas autoridades de la sociedad civil y a todos y cada uno de ustedes. En la exposición que voy a hacer hoy me voy a centrar en tres aspectos principales que tienen que ver con lo que yo considero medular para llevarnos a algunos datos fundamentales de lo que vamos a ver hoy. Y como no tenemos demasiado tiempo, vamos a abordar tres aspectos principales, tres objetivos, que es lo que a mí me interesaría más que ustedes puedan llevarse pequeñas síntesis de lo que vamos a abordar hoy, para irnos con elementos clave, que creo que cuando nosotros asistimos a alguna disertación de cualquier tipo, alguna conferencia, algún tema que nos interesa, buscamos llevarnos algunas pequeñas cápsulas, pequeños mojones, hitos de esa conversación, en la que nosotros logremos individualizar algunas cosas, una, dos, idealmente tres, que nos hagan reflexionar y que nos den una nueva perspectiva de algunas cosas con las que tenemos contacto en la cotidianidad. Y si logramos eso, consideramos en general que el tiempo que invertimos en la instancia nos fue provechoso para nuestra cotidianidad, para nuestro día a día, y nos cambió la percepción con respecto a algunas de las cosas que sabíamos o creíamos saber. Y con respecto a lo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, les voy a compartir ahí la presentación. Es el antisemitismo contemporáneo. Por supuesto que vamos a hacer un repaso resumido del antisemitismo contemporáneo, pero vamos a tocar algunos de los aspectos principales. Y para eso me voy a apoyar en la muy buena exposición de Marcela, que con los puntos que dio previamente vamos a poder establecer algunas conexiones con el antisemitismo actual. Lo primero, que creo que es básicamente casi lo único que voy a leer textual de la presentación, pero es conceptualizar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de antisemitismo, y para esto es bueno referirse siempre a instituciones especializadas, en este caso a la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, institución de la que Uruguay es miembro y que además adoptó esa definición en enero de 2020. Y como ustedes pueden leer allí, dice: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a bienes, instituciones de las comunidades y a sus lugares de culto. Es decir, es una noción abarcativa y que tiene diferentes elementos clave. El primero de ellos es que enfatizan la percepción, cómo son percibidas las personas judías vinculadas a colectividad judía o que se cree, aunque no tengan un vínculo étnico de pertenencia
o que se sientan identificadas con esa comunidad, que están vinculadas de alguna manera a la comunidad. Y esa vinculación es suficiente para percibirlas, en este caso, de una manera negativa. Tiene manifestaciones diversas, es decir, puede referirse tanto a actos retóricos, discursivos, como el discurso de odio, que es un claro ejemplo, como a actos físicos, es decir, la comisión de actos de violencia contra estas personas objeto de persecución o efectivamente de la violencia misma. Tiene una amplitud de objetivos, es decir, no abarca solo a las personas judías, sino que abarca a las personas que puedan estar vinculadas con la comunidad o que se piense que están vinculadas con la comunidad. Es decir, en general, la persona que va a ejecutar un acto de discurso de odio, y más específicamente un acto vinculado a la incitación al odio o a la comisión de delitos de odio, en este caso de antisemitismo, frecuentemente alcanza con la creencia de que la persona esté vinculada a la comunidad para que sea objeto de ese ataque, es decir, no abarca solamente a las personas judías, sino que puede llegar a abarcar a cualquier persona bajo el supuesto de que está vinculada a la comunidad. Por supuesto, para saber si estamos frente a una incitación al odio que tiene que ver con antisemitismo o directamente estamos frente a un acto antisemita o la comisión de un acto de violencia, tenemos que tener bien presente el contexto donde se ejecuta el acto para poder determinar si esto efectivamente es así o no. No limitarse a ejemplos específicos de otros casos que podamos haber tenido contacto, sino que hacerlo de una forma amplia para tratar de comprender cuál es la intención que hay detrás de ese discurso o de esa actitud que es vertida al espacio público o que se ejecuta contra las personas objetivo. Y por último, como es lógico, tiene un carácter jurídico, o sea, el antisemitismo puede ser conceptualizado como tal según la legislación de los diferentes países. En el caso de Uruguay, como ustedes sabrán, en el Código Penal está el artículo 149 bis y el artículo 149 ter, que hablan de la incitación al odio o al desprecio público y la comisión de los delitos de odio. ¿Cuál es el origen de esta definición a la que llegó la AIRA y que han tomado como referencia muchos estados, no solo Uruguay, y que tiene que ver con lo que nos hablaba Marcela de prejuicios largamente arraigados y una mentalidad que ha percibido, en este caso, a la comunidad judía como un otro y que le ha adjudicado determinadas características negativas, pero que tiene un historial que en época reciente, en la época contemporánea, cobró una nueva dimensión, que es una dimensión racial y política. Y esto se fue asentando paulatinamente durante el siglo XIX y ha pervivido hasta la actualidad, con algunas de sus características principales. En principio, el supuesto de que podía científicamente demostrarse que había unas etnias superiores a otras, y en este caso, con respecto a la comunidad judía, posicionarla como una etnia que por su propia condición de tal tuviera ciertas características negativas y que lo clasificaban directamente como una raza inferior. Este caso del nazismo es el caso más paradigmático y evidente. Se produjo también una literatura antisemita, como los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo, que ahora abordaremos a continuación, una prensa antisemita, es decir, publicaciones que con frecuencia utilizaban lemas directamente antisemitas, publicaban artículos con asiduidad de contenido antisemita y, por último, movimientos políticos que tomaron estas consignas, es decir, las de la pseudociencia racial, para intentar darle una base de racionalidad, de una coherencia interna que, en vez de que se pudiera conceptualizar ello como un prejuicio, pudiera ser visto con una cierta legitimidad social, entre comillas, que bajo supuestos basamientos científicos, por supuesto falsos, intentaban darle un revestimiento de mayor legitimidad a este antisemitismo en el ámbito público. La literatura antisemita, con el mismo sentido, funcionaba también para incentivar, como bien expuso Marcela, estereotipos de índole negativa, que ya tenían un basamiento anterior, y la prensa, como medio masivo, que tuvo gran difusión
en los siglos anteriores, pero que en el siglo XIX comienza a masificarse junto a otros medios, va a dar el auge a movimientos políticos que van a tomar el antisemitismo como una parte relevante de su discurso público y a veces como una parte constitutiva de ese propio discurso directamente. ¿Cuáles son los principales ejemplos de este tipo de discurso? Por ejemplo, tenemos en Francia la obra de Edouard Drummond, La Francia judía, que es de 1886, que tiene una gran implicancia por lo que va a suceder después que Drummond publique su obra, la difunda ampliamente, que se transforme a su vez en un bestseller en la Francia de fines del siglo XIX, y va a tener tres aspectos principales que lo van a distinguir frente a otras publicaciones. En principio va a combinar una serie de argumentos de diverso tipo, los raciales, como decíamos, los pseudocientíficos, religiosos de larga data, como expuso Marcela, y económicos, para atacar a los judíos y fundamentalmente instalar la noción de una conspiración internacional de las personas judías contra el entorno local y contra el Estado francés en particular. Una teoría y una retórica particular, es decir, va a aludir a la infiltración judía en la política, en las finanzas, en el mundo de la cultura, y con esos ataques va a darle un revestimiento de modernización, un aire de racionalidad a su argumentación, que aunque sea falsa, era relativamente coherente entre sí en algunos de sus postulados, y servía fundamentalmente como ejemplos prácticos, consignas simples o relativamente simples para difundir masivamente y que instalaran un estereotipo negativo con relación a la población judía francesa, y que eso fue lo que le posibilitó inclusive llegar a ser un bestseller, ser un panfleto ampliamente vendido, distribuido, que también tuvo amplia circulación. Alimentó un ambiente antisemita que va a ser un precedente del caso Dreyfus y lo convirtió en un texto de referencia para las corrientes que, tergiversando el nacionalismo francés y con determinadas intencionalidades políticas, buscaban generar un chivo expiatorio para culpar a un determinado grupo. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad, se ha hecho con diversas comunidades a lo largo de la historia, culpar a una comunidad específica de los problemas nacionales para hacerlo responsable de estos y eximir a la clase dirigente de sus responsabilidades en la dirección del gobierno, en los fracasos de las políticas públicas. Esa publicación fue el basamento para difundir entre la opinión pública francesa un cierto clima negativo con respecto a la población judía en general y generó a su vez un caso paradigmático, que es un ejemplo histórico que tiene amplias resonancias porque varios de sus argumentos continúan siendo repetidos en el discurso antisemita actual, que es el caso Dreyfus. Para quienes no lo conozcan, el caso Dreyfus, resumido muy rápidamente, involucra a un oficial del ejército francés que fue falsamente acusado de espionar, de hacer espionaje, de traficar información, de pasar información a el Estado alemán. Por supuesto, recordemos que Francia y Alemania sostenían una larga rivalidad política desde la guerra franco-prusiana y desde más antiguo. El capitán Dreyfus fue condenado, degradado públicamente, fue expuesto al desprecio y al odio social, él y su familia. A su vez fue condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo, cerca de la Guyana francesa. Y estos elementos antisemitas que tuvo el caso fueron fundamentales porque involucró un gran número de funcionarios para participar en la condena de Dreyfus y también puso de manifiesto que ciertos prejuicios estaban sumamente instalados dentro del aparato del Estado y dentro de determinados grupos que en el Estado francés tenían cierta influencia social y cierta cuota de poder. También este discurso fue fogoneado por determinada prensa, como decíamos, que es una de las características del racismo a partir del siglo XIX, con medios masivos
a disposición de este tipo de eslóganes. El eslogan de La Libre Parole es un poco paradójico también. El nombre del periódico dice mucho, sin embargo tiene un eslogan que no tiene mucho que ver con la libertad de expresión, que lo puse textual para ilustrar realmente cuál era su posición. Era muerte a los judíos. En manifestaciones públicas también se utilizaba ampliamente el término el judío Dreyfus en lugar del capitán Dreyfus, o de aludir solamente a su nombre, y así también se lo hizo constar no solo en las manifestaciones de multitudes que abogaban por condenar a Dreyfus, sino que también constaba en varios de los documentos oficiales. Este caso también tiene un paralelismo con la contemporaneidad y ha llegado hasta nuestros días porque nos permite conceptualizar cómo en numerosos estamentos de diferentes círculos que tienen que ver con la acción del Estado, con la acción de organizaciones públicas, con la acción de la prensa, que también publicó numerosísimos alegatos antisemitas, pero que también dio lugar a una reacción por parte de otro sector de la prensa, con el célebre artículo de Émile Zola J'accuse, de combatir mediante la prensa masiva también esas alegaciones en contra de Dreyfus, e ir demostrando con una campaña que logró sensibilizar a algunas de las autoridades francesas sobre que aquellas pseudoevidencias que se presentaban contra Dreyfus no eran sólidas y que habían permitido condenarlo con base en suposiciones que estaban basadas en el prejuicio. Y ese prejuicio, bueno, logró ser desmentido después de una larga campaña, no sin idas y vueltas en el proceso de Dreyfus, que los invito a seguirlo. Lamentablemente no tenemos tiempo para abordarlo en profundidad, pero se terminó demostrando que el capitán Dreyfus era inocente, que se lo había acusado falsamente, y eso fue lo icónico del caso, demostrar cómo había habido toda una serie de sesgos que plantaron falsa información, que plantaron falsas evidencias para condenar injustamente al capitán Dreyfus. La pervivencia de ese antisemitismo se manifestaba en diferentes latitudes y tuvo otras publicaciones también emblemáticas, como los protocolos de los sabios de Sion. Esta ha tenido inclusive muchísima más difusión, circula en Internet actualmente, se puede encontrar con suma facilidad. Extractos de estos protocolos son citados en diversas publicaciones antisemitas que están a disposición en medios digitales, que hacen diferentes extractos del contenido de los protocolos de los sabios de Sion. Y ahora vamos a tratar de explicar muy resumidamente por qué se volvieron tan populares. En realidad fueron creados como propaganda durante el Imperio Ruso, se popularizaron rápidamente, ya había también antecedentes de antisemitismo en el Imperio Ruso, y es un plagio de diversos textos de numeroso origen que buscan reproducir diferentes estereotipos negativos que tienen una gran difusión hasta la actualidad, a pesar de que está largamente demostrado que las suposiciones que hace son totalmente falsas. También fueron retomados por la propaganda nazi, también fueron retomados por algunas otras propagandas en algunos países del mundo árabe en la actualidad. Y fundamentalmente, de forma muy resumida, lo que intentan hacer creer al lector los protocolos es que existe una especie de gobierno mundial que estaría dirigido por integrantes de la comunidad judía, en la que estos controlan como tres aspectos principales: la prensa, las finanzas, y tienen una influencia política desmedida que en resumen haría que controlen a diferentes gobiernos estos presumidos sabios de Sion. Los sabios de Sion serían justamente los principales de la comunidad judía internacional que controlarían diversos gobiernos, medios, grupos financieros y medios de comunicación. Este tipo de argumentación va a ser reproducida también en otras publicaciones que llegan más adelante. Esta también muy conocida del Judío Internacional, de Henry Ford, que inicialmente publicó
en el Dearborn Independent, que era el periódico que financiaba Ford, buscó reproducir también estos discursos como el control financiero, la conspiración judía, extendió mucho estos estereotipos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, debió retractarse públicamente en 1927 porque, fue ampliamente demostrado que este contenido también era falso mediante investigaciones periodísticas, mediante investigaciones académicas. Pero todos estos contenidos, como vamos a ver, siguen, desgraciadamente, notoriamente vigentes en las redes sociales, en supuestos acerca de la comunidad judía, de los judíos en general, o de las personas que están vinculadas a la comunidad, inclusive de personas que no están vinculadas a la comunidad, pero por integrar determinados grupos de pertenencia, como medios de comunicación, trabajar en el sistema financiero o integrar determinadas instituciones, también pueden ser sospechados bajo esta concepción de estar bajo un supuesto control judío de sus acciones. Hay algunos estudios clave para poder profundizar en esto, como el de Neil Baldwin, que es muy bueno, sobre las conceptualizaciones de Ford en sus artículos y cuáles estereotipos retomaba de publicaciones anteriores. Todos estos estereotipos negativos, todas estas conceptualizaciones que buscaban adjudicar maldad, crueldad y una serie de comportamientos negativos a la comunidad judía tienen su mayor punto de difusión y también de violencia masiva, por supuesto, durante la Shoah, el Holocausto, con el ascenso del nazismo, como ustedes saben, después de la gran crisis económica vivida por Alemania durante la República de Weimar, el ascenso del nazismo con una ideología netamente antisemita, responsabilizaba de los problemas de Alemania a la comunidad judía y también a otras minorías, pero fundamentalmente a la comunidad judía, así como de la derrota en la Primera Guerra Mundial con una pretendida puñalada por la espalda, que sería una supuesta traición que la comunidad judía habría orquestado en contra del pueblo alemán y en función de ello habrían perdido la Primera Guerra Mundial, cuestión que ha sido demostrada largamente que es absolutamente falsa, pero que fue ampliamente propagandeada. Se generó una propaganda antisemita sistemática a través del ministerio dirigido por Joseph Goebbels, con propaganda icónica a este respecto, con publicaciones específicas, manuales para la educación, difundiendo el antisemitismo, el periódico Der Stürmer, publicando información antisemita y caricaturas grotescas en forma consuetudinaria, con producción audiovisual, con un grado de sofisticación mucho mayor de lo que se había logrado por parte de los difusores del antisemitismo hasta entonces, y también con lo que significó una exclusión legal progresiva, es decir, quitar cada vez más derechos civiles y políticos a la comunidad judía para finalmente terminarlos segregando físicamente y luego, como sabemos, también asesinándolos masivamente. Aquí les puse una pequeña cronología que después la pueden consultar, pero en definitiva es la discriminación y emigración forzada en el periodo 33-39, la concentración en guetos del 39 al 41 y a partir del 41 ya el exterminio masivo y sistemático por fusilamientos y asesinato mediante balas. Desde 1942 en adelante, todo lo que tiene que ver con la etapa de los campos de exterminio con el método del gaseamiento, pero no solo con ese método, sino con los fusilamientos masivos y otras técnicas de exterminio. Y ese exterminio sistemático se dio durante el 41 al 45, generando un genocidio paradigmático que, como ustedes conocen, significó el aspecto final de este discurso antisemita en la eliminación directa de la población judía que pudieron capturar el Estado Nacional Socialista y sus aliados. Pero
yo no querría que hoy nos fuéramos nosotros sin aterrizar esta realidad teórica, que tiene un correlato en la práctica, con la realidad de Uruguay y poder saber cómo estamos nosotros frente a esta realidad. ¿Cuál es la realidad uruguaya frente a estos estereotipos, a estos prejuicios, a estos estereotipos negativos? Y para irnos pensando qué tanto estamos cerca o lejos de esa imagen a veces autocomplaciente que tenemos sobre Uruguay, de que es como si fuera un remanso continuo e inalterable de tolerancia social y de convivencia pacífica, que sí ha tenido periodos muy buenos de existencia de tolerancia y convivencia pacífica, pero también tiene signos de alarma a los que tenemos que prestarle atención y que han deteriorado esa imagen y la han ido resquebrajando. Y les traje un pequeño informe sobre casos de antisemitismo, algunos de los más emblemáticos, que lo vamos a ver muy rápido, y también vamos a ver por último, para que lo puedan enganchar con lo que, si vienen a la conferencia posterior, lo que está pasando en medios digitales. El primer caso, para ir desmitificando cosas que a veces se cree que no pasan en Uruguay, es el de Héctor Paladino. Héctor Paladino, para quienes no lo conocieran, no saben del caso, era un señor que era un militante neonazi confeso, ejecutó un plan premeditado de asesinatos selectivos contra personas judías o que él creía vinculadas a la comunidad judía. En esto es muy importante los estereotipos como el judío internacional de Ford o los protocolos de los sabios de Sion, porque Paladino creía firmemente que existía una conspiración dominada por la comunidad judía nacional para el perjuicio del resto de los habitantes. Él hacía una publicación antisemita también que se llamaba El Tero, que la repartía. También tenía en su casa una bandera nazi que izaba en los 20 de abril, en el aniversario de Hitler. Bueno, como pueden ver, o sea, no era una cosa que no se supiera en la zona donde vivía este señor, por lo menos, y bastante más. O sea, vivía además en un lugar céntrico, vivía en la calle Barrio Zamorín. Era algo relativamente público. Bueno, como no sucedió nada y este señor pudo seguir haciendo las cosas que hacía, un día se le ocurrió, después de pensarlo detenidamente, llevar a cabo su plan, se tomó su tiempo para hacerlo y salió con una escopeta calibre 20 con una lista con 5 nombres que él había seleccionado para asesinar como supuestos miembros de esta conspiración, y logró asesinar a 2 personas. ¿Qué pasó después? Bueno, hubo un procesamiento inicial donde lo procesaron por los delitos de homicidio, pero lo declararon inimputable, lo internaron en una institución psiquiátrica, le dieron una liberación condicional, luego lo recapturaron porque incumplía con estas medidas y lo volvieron a internar hasta que, bueno, en la actualidad Paladino falleció en 2023, pero su caso fue importante porque a partir de eso se creó legislación antidiscriminatoria en nuestro país y generó un intenso debate social de cómo había podido suceder eso en Uruguay. Y vamos a ver que lamentablemente siguió sucediendo. Siguió sucediendo, bueno, hubo otro asesinato en 2016, este más cerca de nosotros, el asesinato de David Fren, que lo perpetró un señor llamado de apellido Peralta, que tenía contacto con grupos yihadistas en redes sociales, había adoptado posturas radicales. Lo fue a buscar a David Fren, este señor, porque sabía que era miembro de la comunidad judía local, era muy conocido porque además tenía un comercio en Paysandú, y él dijo explícitamente que él quería transmitir un mensaje matando a una persona judía. O sea, lo seleccionó a él, pero podría haber sido cualquier otra persona de la comunidad o que él pensara que estaba vinculada a la comunidad judía. Y eso también mostró una proyección geopolítica de que como este tipo de organizaciones y conflictos de la esfera internacional afectan también a las comunidades judías locales de los distintos países, entre ellos la de Uruguay,
y bueno, de una forma muy patente, porque este asesinato también concitó indignación social. ¿Qué pasó? Bueno, aquí vamos a ver algunas diferencias con casos anteriores. Lo imputaron por homicidio, también especialmente agravado, pero en concurrencia formal con un delito de comisión de actos de odio, porque ya existía estos artículos que le nombré al principio de la disertación, el 149 bis y el ter, que hablan de la incitación al desprecio, a delitos de odio, y la comisión de delitos de odio, que es el 149 ter. Le hicieron una evaluación psiquiátrica, a pesar de que este señor daba clase, bueno, aparentemente llevaba una vida funcional, lo terminaron declarando inimputable y, en definitiva, en 2024, tras nuevas evaluaciones, lo dejaron bajo el cuidado de su familia. Por último, les traigo otro caso para que vean que esto tiene una recurrencia, o sea, no es que pasa una vez y ahí se terminó el problema, sino que lamentablemente esto ha ido aumentando. Está el caso del profesor Félix Sánchez. Este señor hizo un video negacionista en el Memorial del Holocausto, hizo unas pintadas, ya había hecho otras publicaciones anteriores, en 2018, y bueno, tenía un montón de publicaciones de este estilo. También daba en sus clases, se descubrió después mediante la investigación administrativa y la investigación en sede penal, que dictaba estos contenidos, introducía esta información en sus clases de física. No sabemos, él aprovechaba algunos momentos para decir, bueno, este tipo de opiniones que él tenía. Y, bueno, por ejemplo, en 2018 ya había puesto en sus redes sociales que ni en Auschwitz ni en ningún campo de trabajo forzado funcionó ninguna cámara de gas. Y todo testimonio, decía él, sobre la falacia del Holocausto es falso. Este señor además se decía investigador, no sabemos bien cuáles eran sus pautas de investigación, porque está demostrado hasta el hartazgo que el Holocausto sucedió, es cierto, y además están los testimonios de las víctimas para cualquiera que quisiera dudar de ello. Es evidente que es un hecho histórico más que probado. A este señor, hubo múltiples denuncias, porque bueno, el hecho fue público, obviamente, hubo informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y hubo una investigación a cargo del fiscal Diego Pérez. Lo imputaron a finales de 2021 por un delito de incitación al odio, desprecio y violencia hacia determinadas personas en calidad de autor, que es lo que está previsto en los artículos que les mencioné, y finalmente llegó a un acuerdo abreviado con Fiscalía que incluyó un compromiso reparatorio. El compromiso reparatorio, como pueden ver allí, le fija lo que es usual, ¿no? La prohibición de cambiar de domicilio, dejar el país, presentarse a autoridad policial, no reincidir en publicaciones similares, publicar también un descargo y reconocer que justamente su actitud fomentaba el desprecio a la comunidad judía, y también se vio obligado como parte del acuerdo reparatorio, era una visita al Museo del Holocausto de Montevideo, al Centro Recordatorio del Holocausto. ¿Cuál es la diferencia que tiene este caso con los anteriores? Bueno, que fue emblemático porque fue significativo que, como reclaman las víctimas sistemáticamente, sea tipificado el discurso de odio. O sea, que realmente esta persona hizo lo que hizo, no porque se le ocurrió de golpe, sino porque tiene una motivación antisemita que es clara y probada. ¿Cómo se traduce esto que vemos en procesos que se han llevado adelante en sede penal para probar estos delitos, que ya vimos desembocó en asesinatos y en difusión de estas informaciones falsas? Hay otros casos más emblemáticos para ahí, pero no tenemos tiempo para verlos todos. Quiero que vean también cómo es el correlato de esto en el mundo digital, o sea, cómo esto también, que era parte de lo que hacía el señor Sánchez, cómo afecta en Uruguay. ¿Cómo estamos en Uruguay en este sentido? Los datos son, por decirlo menos, preocupantes. ¿Qué es lo que dicen los datos del Observatorio Web sobre antisemitismo? Dicen que Uruguay presenta algunas características particulares que lo diferencian de otros países de la región en cuanto a los niveles de antisemitismo.
y que distan de la imagen de país en los que estos hechos no sucederían con tanta frecuencia como nos gustaría pensar, a veces con cierta autocomplacencia. Lamentablemente, dentro de la región, en los comentarios en portales de comunicación, vamos a poner ejemplos, puede ser portales de los diarios, puede ser un portal informativo, puede ser un portal de un canal de televisión. Estos son los comentarios que pone la gente abajo de la noticia, ¿no? Lo que pone comentando las noticias. Y Uruguay, de todos los comentarios que se ponen en esos portales en temáticas que pueden involucrar, a veces sí directamente y a veces mucho más tangencialmente a la comunidad judía o a sucesos de Medio Oriente o a lo que fuere, de este tipo de temática, el 27,35% tiene algún tipo de contenido antisemita. Estamos 12 puntos por arriba del promedio regional, que es 15,02, y en este caso sí, vamos a la lamentable delantera del resto de los países de la región con el liderazgo por 3 años consecutivos. O sea que, lamentablemente, es un problema más que presente. Como pueden ver allí en la gráfica, estamos despegados en los comentarios antisemitas en los medios de comunicación. Y con relación a nuestros vecinos, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, estos índices han aumentado en época reciente, pero en un índice muchísimo menor de lo que ha sucedido en Uruguay. Además de que en el número absoluto, en la cantidad del porcentaje sobre el total de publicaciones, en Argentina y Brasil estamos hablando de un 9,69 y un 11,83, mientras nosotros tenemos un 25, ¿no? Tenemos un 27,35, perdón, está, 27,35. Y los datos son realmente preocupantes porque es una tendencia sostenida, o sea, no es algo que sucedió un año solo, que quedó como un outlier, o sea, un dato desprendido de la gráfica, sino que ha tenido una persistencia en el tiempo. Esto sucede en los comentarios en medios digitales, como les decía, se ancla fundamentalmente en teorías conspirativas, como el control judío de la economía global, los medios, la política, diferentes instituciones de la sociedad civil y con una presunta agenda oculta. También busca en este sentido instrumentalizar el conflicto entre Israel y Hamás, por ejemplo, pero también en épocas anteriores, para vehiculizar mediante una crítica o una pretendida crítica, vehiculizar comentarios antisemitas. Esto, por supuesto, lo dice inclusive la definición de la AIRA, pero es pertinente aclararlo. La crítica al Estado de Israel, al gobierno de Israel o a cualquier otro gobierno o a cualquier Estado, por supuesto que es legítima. Lo que no es legítimo es, bajo el pretexto o arguyendo de esa crítica, utilizar esa crítica para violentar a personas de la comunidad judía o a personas vinculadas a la comunidad, de la misma manera que si le hacen una crítica al gobierno de Chile, no sería legítimo decir que habría que ir a hostilizar a los chilenos que viven en Uruguay porque están de acuerdo o en desacuerdo con su gobierno o porque tienen participación en eso, que, como es obvio, no tienen injerencia sobre los dictados del gobierno que está en su país de origen, o lo mismo sería con cualquier otro país que pudiéramos ejemplificar. También en estos comentarios hay negacionismo histórico, es decir, la negación del Holocausto o la tergiversación del Holocausto. Puede ser, por ejemplo, negando el número de víctimas, negando el uso de las cámaras de gas, como hacía el señor Félix Sánchez, en este caso que vimos recién, o diciendo directamente que no tiene sentido la difusión de la información del Holocausto, o que no es relevante lo que le sucedió a las víctimas, o que no fueron tantas víctimas, o que su sufrimiento no merecería ser tenido en cuenta por X argumento. Ese negacionismo histórico está muy presente en estos comentarios y directamente niegan la Shoah y niegan el Holocausto, cuestión que en algunos estados es delito por sí mismo. Y
ello nos deja algunas preocupaciones y algunos factores que debemos tener en cuenta para analizar este tipo de cuestiones en el antisemitismo digital. Estos comentarios que nombrábamos recién en estos medios de comunicación, en portales informativos, tienen determinados aditivos que posibilitan su difusión y reproducción. El primero es el anonimato digital con el que cuenta a veces quien profiere el comentario o publicación. Muchas veces lo hacen mediante cuentas falsas, mediante usuarios que son creados con ese fin, se explota este anonimato para hacer circular esa información y eso reproduce un discurso que, como sabemos en la actualidad, un posteo puede ser reproducido por diferentes usuarios un número X de veces que puede llevar a la reproducción de ese discurso de una forma mucho más acelerada en la que podía hacerse antes con los medios tradicionales únicamente, como la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión. Algunas de las principales causas que se aducen para la proliferación de este discurso en medios digitales es la moderación insuficiente, es decir, una actitud laxa o permisiva de algunos de estos medios para la proliferación de esos comentarios, básicamente por la existencia de una moderación insuficiente de esos comentarios, cuando ésta existe. A veces la moderación directamente no está presente, entonces al no haber moderación se publica cualquier tipo de información sin ningún contralor, y esa información se reproduce en distintos medios, también por los sesgos digitales. Es decir, si una persona ve una información consuetudinariamente, de forma habitual, mira información de contenido antisemita, lo más probable que le aparezca en las publicaciones que le van a aparecer como recomendadas son contenidos del mismo tipo, es decir, más publicaciones antisemitas, más arquetipos negativos y más discursos de odio contra la comunidad judía o contra otras comunidades. Porque esto funciona como una cámara de eco, es decir, estos algoritmos y comunidades en línea refuerzan esas creencias preexistentes, o sea, va a ser anclaje en eso porque está el histórico de, bueno, qué es lo que hemos ido buscando y en qué sentido eso alimenta nuestras preferencias, donde este tipo de publicaciones, de discursos de odio, con el antisemitismo, pero también podemos dar ejemplos muy similares con respecto a otras comunidades, con la negación del genocidio armenio y con la profiriendo discursos de odio contra otras minorías, sigue el mismo sistema, es decir, se normaliza dentro de esa comunidad ese tipo de discurso y además se amplifica, lo reproducen hacia afuera en la medida que existe una cierta permisividad de ese discurso. Como hemos visto, vimos 3 casos que tuvieron un correlato penal, pero eso nos podría llevar a creer equivocadamente que la mayoría de los casos se denuncian o que la mayoría de los casos terminan en una consecuencia penal para los autores de los discursos de odio. Si ustedes van a los datos que compartía con otra audiencia los pasados días, por ejemplo, hay una encuesta de Grupo Radar que la puedo dejar después a disposición, que es del 2022 sobre la percepción de los delitos de discriminación y discursos de odio por parte de la población uruguaya, ¿no? De hace solo 3 años. Entonces, ¿qué dice ese estudio? Que de cada 100 personas que declaran haber presenciado o haber sido víctimas de un hecho de discriminación, repito, de cada 100 personas que creen afirmativamente que fueron testigos o víctimas o presenciaron un hecho de discriminación, el 55% no hace nada. Después hay otra gran categoría que son los que ejecutaron alguna acción, es decir, un 42% restante del otro 45%, un 42% ejecutó algún tipo de respuesta verbal. No sabemos si le recriminó, lo quiso hacer entrar en razón, entró en una discusión, no sabemos, pero dio una respuesta verbal únicamente.
Y el otro 3% que falta es el que hizo una denuncia formal. Entonces estamos hablando de un delito sumamente subrepresentado, porque a ver, si de las 100 personas que dijeron haberlo presenciado efectivamente o haberlo visto, que ahí también puede haber una subrepresentación, pero sumamos eso como el 100%, solo 3 de esas 100 hicieron una denuncia formal, evidentemente la cantidad de denuncias y de casos que vamos a poder exponer son muchísimo menores, abismalmente menores, podríamos decir, con estos números, de la cantidad de casos de estas situaciones que se dan en la cotidianidad social y que suceden. Y que eso también nos muestra cómo es la situación actual. O sea, si 55 personas decidieron no hacer nada, podemos suponer con algún grado de razonabilidad que si 55 personas decidieron no hacer nada es porque suponen que si hacen la denuncia no va a pasar nada, o que no vale la pena hacer la denuncia. Y bueno, ahí es gran parte de lo que tiene que ver con, bueno, qué es lo que podemos hacer. Y bueno, lo primero es, si conocemos este tipo de hechos, denunciar. Bueno, y ahí veremos a ver qué tan bien o mal funcionan las instituciones para dar respuesta. Algo pudimos ver de acuerdo a los casos que vimos recientemente. Pero en definitiva, para ir cerrando, yo quisiera que nos fuéramos con 3 ideas principales. De la primera parte de lo que expuse, y que gracias a la exposición de Marcela fue mucho más fácil, estos estereotipos perviven, están vivos abriendo el teléfono y mirando las redes sociales. Si los quieren buscar, los van a encontrar enseguida. Van a encontrar enseguida el Judío Internacional, los protocolos de los sabios de Sion, van a encontrar la Francia judía de Drummond. Todo eso está a disposición para el que lo quiera consumir, está ahí. Lo único que tiene que hacer es entrar y consumirlo. Tiene amplia difusión también. Eso a veces tiene un correlato penal, como vimos en esos 3 casos principales, que no siempre se resuelven de la forma que dicen las víctimas que hubieran sentido una reparación, es decir, que se hubiera admitido que realmente hubo un discurso de odio y que fueron víctimas de discriminación. Eso tampoco siempre sucede, es más, mejor dicho, sucede las menos de las veces. Y por último, que en el espacio digital esto está, por lo menos en Uruguay, lo podemos ver alrededor del mundo en los comentarios de los medios de comunicación, no solo uruguayos, está muy presente y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que también corresponde combatirlo, que es lo que estamos haciendo con combatir la brecha educativa, o sea, educar acerca de estos contenidos, pero también combatirlo con los otros medios que hay a disposición en la sociedad para denunciar este tipo de cuestiones, porque la denuncia es lo que hace también que se puedan combatir este tipo de actitudes. Les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para sus preguntas. Esta pregunta me imagino que parte también de cómo se tituló, es para ti, Andrés, de cómo se tituló un poco, que llamamos la charla antisemitismo racial, pero era la forma en ese momento. La pregunta es, en el marco de una lucha contra el antisemitismo, ¿no correspondería eliminar la concepción racial y ubicarlo en su correcta dimensión cultural y religiosa? Una cosa es cómo nosotros conceptualizamos las cosas actualmente, es decir, cómo sería el término correcto para referirse, es decir, el término raza a nivel académico está totalmente perimido, no sé, prácticamente nadie lo utiliza ya, ha sido descartado, pero en el tiempo histórico del que nos estamos refiriendo, los autores hablaban de raza y catalogaban a la población judía y a otras minorías como razas inferiores. Entonces, por eso se utiliza ese término, porque para ellos era de índole racial y era cómo se conceptualizaba en la sociedad en ese momento. Y también tenemos que tener presente, como hemos visto en el resto de la información que compartí con ustedes, que una cosa es lo que sucede en la academia y otra cosa es lo que sucede en otros círculos, donde estos conceptos lamentablemente siguen existiendo. O sea, hay personas que siguen pensando que hay razas superiores a otras, por más que eso está académicamente demostrado que no tiene fundamento.
pero que existe, existe. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos, como también hizo Marcela, es acercarnos a los conceptos que manejaban en su momento, en ese momento histórico, en esa época, quienes sustentaban esas convicciones y cómo eran concebidos socialmente. Por supuesto que el concepto raza está totalmente perimido y eso creo que estamos todos de acuerdo en la actualidad. Bien, otra pregunta acá dice, para Andrés, si usted considera que el cabezudo de Grotesco con la estrella de 6 puntas, que fue del 8M en Montevideo, es una manifestación de antisemitismo. Y voy a juntar otra pregunta más. La primera es el 8M, si lo ve como una manifestación de antisemitismo, y la otra es cómo surge el antisionismo, si se puede decir que es un tipo de antisemitismo. Bien, gracias por las preguntas. Voy por la primera parte. De lo que expuse hace un momento, creo que mi opinión sobre el muñeco y las manifestaciones que hubo el 8M en ese sentido me parece que es bastante evidente. O sea, si hay una representación grotesca de un ser humano que además está asociado a determinados símbolos que se asocian fácilmente con la comunidad judía, y que además eso estaba acompañado por consignas que podían incitar al desprecio contra la comunidad, parecería que puede ser catalogado con relativa facilidad como un hecho antisemita. Por eso también expuse los diferentes casos que se dieron en la órbita penal y para ver cómo se resolvieron a veces en forma diferente y que no siempre la resolución fue satisfactoria de acuerdo a la perspectiva de las víctimas. ¿Eso quiere decir que las víctimas siempre tienen razón cuando hacen una denuncia? No. Pero quiere decir que cuando hay evidencia suficiente para constatar que lo que la víctima sostiene tiene un correlato en la realidad, parecería coherente con esa visión que se tipifiquen las figuras que existen para la incitación a los delitos de odio y la comisión de delitos de odio. De hecho, varias instituciones, no solo de la comunidad judía, sino muchas otras instituciones y muchas otras personalidades, algunas que se dedican a lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, pero otros que no, consideraron que sí, que fue un acto antisemita. Entonces, vamos a ver que en diferentes contextos a veces la resolución de estas cuestiones no siempre es unánime, pero en mi opinión, mi percepción, obviamente es que sí, se trató de un acto que tenía ribetes antisemitas. Y con respecto a la segunda parte sobre el antisionismo y el antisemitismo, hay algo importante que hay que señalar. El antisionismo actual, o lo que busca llamarse antisionismo, muchas veces busca, para evitar el nombre antisemitismo, utilizar la palabra antisionismo. Entonces habría que ver qué es lo que sostiene ese discurso, cuál es su contenido para ver cuál es sus características. Si lo que está buscando el discurso es que se lo catalogue como antisionista, como un eufemismo de antisemitismo, para que no le digan antisemita, entonces dice que el discurso es antisionista, pero el contenido es el mismo que un discurso antisemita, y lo que da forma al delito no es solo el nombre que le pongamos, sino cuál es su contenido. O sea, una persona puede decir que, que es muy tolerante, que es una persona que fomenta la paz social y que defiende la no violencia y que va todos los días a reivindicar el legado de Nelson Mandela, pero en realidad va y golpea en la calle a 4 personas afrodescendientes. Bueno, hay una distancia entre el discurso y la acción. Entonces, si el contenido del comportamiento y lo que se ejecuta no condice con lo dicho, evidentemente esa distancia reflejaría que el contenido del discurso tiene un componente antisemita más allá del que le quiera poner la persona. O sea, por supuesto que el señor Félix Sánchez, cuando hizo las pintadas en el Memorial del Holocausto y cuando puso sus publicaciones en las redes sociales y cuando vertía esta información antisemita en sus clases, no decía que era antisemita y que quería discriminar a nadie.
No, porque, a ver, tampoco está obligado a hacerlo, porque lo dice claramente la legislación que nadie está obligado a incriminarse a sí mismo. Pero es evidente que este señor, o sea, con todo lo que hacía, lo hacía con un fin que fue por lo que llegó al acuerdo abreviado, porque si él se creyera inocente, no hubiera llegado al acuerdo abreviado. Entonces, sabiendo que lo que hacía tenía determinado ribete, reconoció el delito y evidentemente se le tipificó un delito de incitación al odio. Entonces, a ver, más allá del nombre que uno le quiera poner a la situación, si es antisionismo, antisemitismo, discurso de odio, discriminación, bueno, eso puede influir, sí, por supuesto, en la figura penal que se va a aplicar, sí, puede influir, pero no cambia, o sea, discriminación, discurso de odio y antisemitismo, bueno, sí, tienen un correlato. Y el antisionismo, si toma los mismos elementos, evidentemente va a estar también incurso en las mismas figuras. Si el señor Félix Sánchez, si dice que es antisionista y que es un investigador histórico, y bueno, tendrás que demostrarlo, pero ni tenía las credenciales para lo uno, ni pudo demostrar que lo que él hacía no era un acto de incitación al odio, por eso lo condenaron. Entonces, hay que analizar el contexto, hay que analizar las manifestaciones, y si corresponde, la figura que se le ponga, el nombre que se le ponga, es un acto antisemita. Si no son propagadores de odio, discursos, por ejemplo, de Salle, de Mirza, algunos prensa escrita que manifestando el negacionismo de la masacre del 7 de octubre o haciendo referencia al lobby sionista continuamente, si eso no son discursos si usted lo considera discursos de odio. Lo fundamental para que algo pueda ser considerado discurso de odio, como pasó con lo del 8M, más allá de que estemos de acuerdo con la resolución o no del proceso, es denunciar para que se investigue, a ver qué sucede y bueno, cómo se catalogan esos discursos. A veces la resolución será satisfactoria para los denunciantes, como sucede en la órbita penal en tantas otras cuestiones, y a veces no. Pero era lo que decía recién de la subrepresentación de las denuncias. O sea, si nosotros solo nos quedamos en hablar de si una cosa es o no es antisemita y no damos un paso más allá para que pase de la opinión a otro tipo de órbita, es difícil dirimirlo, porque, o sea, que yo diga que si esta u otra o tal acción, o podemos nombrar otra más atrás o que digan más adelante, si eso no es antisemita, no la convierte por sí misma en antisemita, porque no deja de decir una opinión y por suerte en un Estado de Derecho nadie puede ser condenado por una opinión, pero si creemos que estamos ante un delito, y bueno, hay que denunciarlo. Y después, bueno, tendrá la resolución que tendrá, pero habría que denunciarlo. Voy a concadenar dos preguntas y luego una reflexión final de un asistente que nos escribió y bueno, me gustaría compartirlo con todos ustedes. Estas dos preguntas, que las voy a concadenar, tienen un matiz político, pero quizás tú te quieras referir desde tu punto de vista como historiador. ¿Cómo surge un corrimiento del antisemitismo hacia la izquierda? ¿Y en qué medida tiene responsabilidad la política del gobierno actual en el rebrote del antisemitismo, si es que la tiene? Estos estereotipos, o sea, como vimos con la exposición de Marcela y como vimos, han ido mutando en cierta sofisticación y en algunos de sus argumentos, pero tienen cientos de años de acumulación reciente, más atrás de la antigüedad, del antisemitismo religioso. Para nosotros, o sea, poder atribuir responsabilidades, tenemos que tener muchos elementos que nos permitan afirmarlo, ¿no? Es difícil poder saber si alguien tiene responsabilidad directa o no en el aumento de determinados fenómenos. Lo que sí es seguro que tiene responsabilidad en el aumento o en el aumento es si uno no hace nada. Si uno no hace nada, empezando por cada uno de nosotros, porque bueno, por supuesto que habrá responsabilidad de cada uno en su lugar de actuación, pero si nosotros no hacemos por combatir estos fenómenos,
somos los primeros que tenemos que hacer en nuestra esfera de acción para hacer algo para combatirlos. Y el desplazamiento hacia uno u otro extremo ideológico, en definitiva, lo que cuenta es el delito, ¿no? Y proferir ese discurso y combatirlo. ¿De qué lado del espectro político esté? Sigue siendo nocivo para la sociedad igual. Entonces, el corrimiento, en ese sentido, si está de un lado de la brecha ideológica o del otro, no creo que a nadie le cambie mucho saber si fue objeto de violencia explícita por uno que estaba en un lado del espectro ideológico o de otro, sino que fue objeto de esa violencia. Me parece que el hecho y la forma de desarrollarlo es lo más nocivo a nivel social y lo que realmente tiene un impacto para las víctimas, y que de qué lado del espectro ideológico esté me parece un factor secundario. Por el momento no hay más preguntas, vamos cerrando solamente con dos reflexiones que dejaron asistentes que dicen así: agradezco y felicito a los expositores Marcela Guerrero y Andrés Serralta. Y luego continúa diciendo: si continuamos la historia hasta 1965, nos encontramos con la gran promotora del antisemitismo de los siglos XII, XIII, XIX y XX. Dos puntos: la Iglesia Católica, la consolidación de su poder en Occidente se apoya también en incrementar y alimentar el antisemitismo histórico. Nostra Aetate es un maravilloso punto de partida, pero en mi concepto demasiado tardío. Ahora la Iglesia Católica perdió poder y cuando deja de ser antisemita ya no tiene la fuerza y poder para reeducar a sus fieles y mucho menos al mundo occidental. Creo que hoy debemos apelar a otras acciones más laicas y universales, priorizar en la educación, en la vida, en la fraternidad. Señora Teresa Ignacio, ¿se pronuncia así? Ñaz. Muchas gracias. Y una última también reflexión, pero no la quiero dejar de lado. El gran tema de fondo no sería la discriminación entre personas. Esto lo hacen preguntas, pero bueno, es lo que tratamos. Tema de educación que si no sigue mejorando es más difícil que mejore el tema del antisemitismo. Nosotros, en nombre de CUECAD, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, de los oradores, y los esperamos para nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos.